Uno de los retos en ciencia de datos, y de hecho una de las fases en cualquier proyecto de ciencia de datos, consiste en intentar estimar alguna característica a partir de nuestros datos. Por ejemplo, la media, la desviación estándar, la mediana, etcétera, etcétera. Por ejemplo, imaginen que en un proyecto determinado queremos saber el ingreso promedio de toda la población de un país. En la práctica realmente es imposible recolectar absolutamente todos los datos de la población y por tanto los datos que logremos recolectar corresponderán tan solo a lo que se conoce como una muestra. Y entonces si tomamos la muestra y calculamos el promedio, nuestra estimación de esa media de la población podrá ser buena o mala dependiendo de la calidad precisamente que tenga esa muestra. Es decir, que si tenemos suerte y la muestra es representativa de la población, pues la media estimada estará bastante cerca de la media de la población, pero si esa muestra no es de buena calidad, la estimación no será tan buena. Y aquí es donde entra en juego el concepto de incertidumbre, porque como no vamos a tener acceso a todos los datos, sino solo a una muestra, esa estimación que hagamos tendrá un cierto grado de confiabilidad. Y lo que nos interesaría es, de alguna manera, cuantificar qué tan buena o qué tan mala es esa estimación. Y acá es donde entra en juego precisamente una técnica de ciencia de datos que es muy usada, que se conoce como el bootstrapping. Y con esta técnica podemos no solo estimar la media de la población, sino también cuantificar ese grado de incertidumbre que tiene esa estimación, y todo eso lo podremos hacer con el mismo set de datos recolectado, es decir, con la muestra original. Así que en este video les voy a explicar en detalle qué es el bootstrapping, cuáles son los pasos que debemos llevar a cabo para hacer estas estimaciones, y luego veremos una demostración interactiva que nos permitirá entender en detalle cada uno de esos pasos involucrados en esta técnica. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenidos, si les gusta este tipo de videos con demostraciones interactivas, pues desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos teniendo una idea general de qué es el bootstrapping y luego vamos a ver ya en detalle cada uno de los pasos de manera interactiva para entender absolutamente todos los elementos que conforman este método. Entonces, la idea básica del bootstrapping es la siguiente. Supongamos que tenemos una población, es decir, cuando me refiero a población es a todos los datos que idealmente podríamos recolectar, independientemente del tipo de proyecto que estemos desarrollando. Siempre que hablemos de población, nos estaremos refiriendo a absolutamente todos los datos que idealmente quisiéramos poder adquirir. Y supongamos que de esa población queremos estimar algo, queremos calcular algo. Entonces, por ejemplo, si son los niveles de ventas de una empresa como Amazon a lo largo de casi 30 años, pues eso serían todos los datos. Pero posiblemente todos esos datos no se pueden recolectar. Sin embargo, si queremos estimar el promedio de ventas histórico que ha tenido Amazon a lo largo de todo el tiempo, de toda su existencia, la idea es poder estimar, por ejemplo, ese promedio. Pero entonces hay un problema, y es que nunca vamos a poder tener absolutamente todos los datos, o en la gran mayoría de los proyectos nunca tendremos acceso a todos los datos, es decir, no tendremos acceso a la población y por tanto no podremos estimar directamente ese promedio. Entonces, ¿cuál es el enfoque que podríamos usar? Pues acá es donde aparece precisamente el bootstrapping. Entonces, tendremos la población de ese universo de datos que tenemos. Realmente en la práctica para nuestro proyecto podemos adquirir una cierta cantidad. Entonces esa cierta cantidad de datos que logramos recolectar se conoce como la muestra. Son los datos recolectados. De población y de muestra les hablo en detalle también en un video que les dejo por acá enlazado, si quieren repasar estos conceptos, pero esta es la idea básica. Supongamos, para simplificar las cosas, que esa muestra tiene n igual a 5 datos. Tenemos 5 datos recolectados, que son estos números: 14, 23, 57, 64 y 16. Recordemos que el objetivo de todo esto es poder tener una estimación, por ejemplo, del promedio de la población, que es lo que no conocemos, pero lo que sí conocemos es la muestra. Entonces la pregunta sería, ¿cómo a partir de esta muestra de 5 datos recolectados podemos estimar ese valor promedio de esa variable que está en la población? Acá es donde aparece el bootstrapping. Entonces, un primer paso del bootstrapping
consiste en crear algo que se conoce como las muestras usando un muestreo con reemplazo. Del muestreo con reemplazo también les hablo en un video donde hablo del muestreo en general. Ese video se los dejo por acá enlazado. Pero la idea básica es la siguiente. En el muestreo con reemplazo voy a crear como réplicas de esa muestra original. Es decir, si esta muestra original tiene 5 datos, cada réplica va a tener 5 datos, pero la característica importante de cada una de esas réplicas o de esas muestras con reemplazo es que vamos a permitir que algunos datos se repitan. Entonces, en esta primera muestra que vemos del lado derecho, tiene los valores o los datos 23, 16, pero observemos que el dato con el valor 64 aparece 2 veces. Vamos a permitir que se repitan esos valores. Y aparece el dato 14. Y esa sería una primera muestra con reemplazo. Y este muestreo con reemplazo lo hacemos muchas veces, es decir, generamos muchísimas réplicas de la muestra original. Entonces acá tenemos una segunda muestra obtenida con muestreo con reemplazo y a partir de la muestra original. Entonces tiene el número 14, el 16, el 23, pero el 57 aparece 2 veces. Y acá tenemos, por ejemplo, otra muestra, una tercera muestra del muestreo con reemplazo con los valores 23, 57 y el 16 aparece 3 veces. Y así sucesivamente hasta que tengamos, por ejemplo, en este caso vamos a suponer que tenemos 100 muestras. M mayúscula es igual a 100. M mayúscula es el número de muestras con reemplazo que voy a crear, el número de réplicas, pero no son idénticas a la muestra original porque están obtenidas con reemplazo. En esta última muestra tenemos 64, 14 y 16 y el valor 23 se repite 2 veces. Esto quiere decir que habrá muestras donde uno o varios datos se pueden repetir 2 o 3 o más veces y esa sería la idea del muestreo con reemplazo. Entonces digamos que en el muestreo con reemplazo lo que estoy creando es artificialmente como una especie de población, pero a partir de las muestras que logré recolectar. Estoy como multiplicando la cantidad de muestras partiendo de esa muestra original. Y entonces luego, ¿cuál es la idea? Luego la idea es que vamos a construir una distribución muestral del bootstrapping. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a dibujar, por ejemplo, acá un histograma. Entonces lo que vamos a hacer es tomar las 100 muestras con reemplazo que acabamos de calcular y para cada muestra con reemplazo vamos a calcular el promedio. ¿Por qué calculo el promedio? Porque nos interesa estimar el promedio de la población. Y por tanto, por cada muestra con reemplazo vamos a calcular el promedio. Si nos interesa calcular la desviación estándar, pues no calculo la media, sino la desviación estándar de las muestras con reemplazo. Todo depende de la estadística que queramos estimar. Como estamos suponiendo que nos interesa estimar la media, pues por eso calculamos la media de cada muestra con reemplazo. Entonces tendremos 100 medias porque tenemos 100 muestras con reemplazo. Y lo que hacemos es dibujar esas medias acá en un histograma para ver cómo están distribuidas. También de las distribuciones de probabilidad les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, donde hablamos precisamente de los histogramas. Pero la idea básica es que cuando tomo esas 100 muestras con reemplazo y dibujo el histograma, pues tengo lo que se conoce como una distribución muestral del bootstrapping. ¿Por qué distribución muestral? Porque parte de estas 100 muestras, por ejemplo, que obtuve, y del bootstrapping porque la técnica que estamos usando acá de muestreo con reemplazo en inglés se conoce precisamente como el bootstrapping. Entonces, por ejemplo, una cierta cantidad de datos tiene valores promedio en el rango de 33.5, otra cantidad de datos tiene valores promedio en el rango de 34.1, otros tienen valores en el rango de 33.8, otros 34.4 y otros 33.2. Y tenemos entonces una distribución muestral. ¿Por qué no todas las muestras tienen exactamente el mismo promedio? Porque no todas las muestras son exactamente iguales, como lo vemos en las 100 muestras que obtuvimos acá en la parte superior derecha. Cada muestra es ligeramente diferente de la muestra original y por tanto si calculo los promedios individuales, pues cada promedio va a ser diferente y por tanto al calcular esta distribución muestral pues voy a tener diferentes valores, pero acá lo importante es tener en cuenta que todos están más o menos centrados alrededor de un cierto valor. Ese valor central, que en este caso es 33.8, es el valor que más se repite en todas estas muestras y eso es lo que se conoce como la distribución muestral del bootstrapping. Entonces, ¿cómo uso esta distribución muestral del bootstrapping para estimar lo que nos interesa? Recordemos que el objetivo de todo esto es estimar la media de la población, los datos que no conocemos y cómo la estamos estimando a partir de la muestra, que fueron los 5 datos recolectados. Por eso hablamos de una estimación, porque no es un valor exacto.
Fíjense que acá podemos obtener, cuando observamos el histograma, valores a veces de 33.2, 33.5, 34.1, 33.8, 34.4. Están dentro de un rango de valores porque cada muestra es diferente, pero hay una cierta tendencia a que la mayoría de los valores estén, por ejemplo, centrados en 33.8. Entonces, ¿cómo usamos esta distribución muestral para estimar la media de la población? Pues simplemente nos enfocamos en el valor que más se repita en esa distribución muestral, que es el 33.8, y entonces eso nos permitiría decir que cuando hacemos este proceso de bootstrapping y calculamos esa estimación, lo que esto nos permitiría decir es que el valor estimado de la media en la población es de 33.8, usando esta técnica del bootstrapping. Y esa es la idea básica del bootstrapping. ¿Por qué no estimamos simplemente a partir de la muestra original de 5 datos? Porque esa muestra original de 5 datos nos da un valor puntual de esa estimación, pero lo que queremos es tener una idea de si esos datos cambiaran ligeramente, alrededor de qué valor central estaría la estimación de ese promedio. Y para tener una idea de alrededor de cuál valor central tendríamos esas estimaciones, pues tenemos que construir esta distribución muestral del bootstrapping usando el muestreo con reemplazo. Y ya con eso no tenemos una idea puntual a partir de una sola muestra, sino que en este caso, por ejemplo, tenemos una estimación a partir de 100 muestras, que es mucho más fiable que hacer la estimación a partir de una única muestra. Esta es la idea básica del bootstrapping. Muy bien, entonces ya teniendo clara la idea general del bootstrapping, veamos un poco más en detalle con esta demostración interactiva los diferentes pasos de esta técnica del bootstrapping. Comencemos hablando del muestreo con reemplazo. Entonces acá lo que tenemos es un set de 5 datos, el número 5, el 7, el 9, el 12 y el 15, y lo que vamos a hacer es generar diferentes muestras usando este muestreo con reemplazo. Acá en la parte de abajo tenemos una primera muestra usando muestreo con reemplazo. Entonces observemos que, por ejemplo, la muestra 12 se repite, la muestra 7 se repite y aparece la muestra 15. La muestra 9 y la muestra 5 no aparecen en esta primera muestra con reemplazo. Si generamos no una, sino 2 muestras con reemplazo, entonces observemos que cada una va a tener 5 muestras, pero cada una va a tomar partes diferentes de esta muestra original. Entonces la primera muestra con reemplazo tiene valores de 5, 9, 15, 9 y 9. Vemos que, por ejemplo, la muestra 9 aparece 3 veces. Esto es permitido debido al reemplazo que está en este muestreo. Y en la muestra 2 tenemos los valores 15, 7 y el 5 aparece 3 veces, porque tenemos precisamente muestreo con reemplazo. Pero fíjense que estas dos muestras con reemplazo parten de la muestra que teníamos originalmente. Si incrementamos el número de muestras, pues la lógica es exactamente la misma. Acá tenemos 3 muestras, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y acá la particularidad es que cada muestra es ligeramente diferente de la otra. Obviamente, como tenemos tan pocas muestras originales, tan solo 5, pues en algún momento es probable que unas muestras obtenidas con reemplazo se asemejen a otras, pero en el caso práctico, cuando tenemos un set de datos, pues no recolectamos únicamente 5 datos, sino que recolectamos cientos o miles de datos, y ya, pues esto hace que este muestreo con reemplazo nos genere mayor variación, digamos, en esas muestras que estamos obteniendo. Y esta es la idea básica del muestreo con reemplazo. Ahora veamos un paso previo a la obtención de la distribución muestral del bootstrapping, que es la obtención del promedio de cada una de las muestras con reemplazo. Entonces acá tenemos precisamente las muestras originales 5, 7, 9, 12 y 15. Acá tenemos una primera muestra con reemplazo y lo que hacemos para obtener la distribución muestral es primero tomar cada muestra con reemplazo y calcular su promedio, si lo que nos interesa es estimar el promedio. Entonces, suponiendo que nos interesa estimar el promedio, pues simplemente acá sumaríamos estos 5 datos y los dividimos entre 5, nos da un promedio de 10. Pero si tenemos no una, sino 2 muestras con reemplazo, pues acá la primera tendrá una media de 8,8, la segunda también de 8,8 y así sucesivamente. En este caso tendríamos 10,4, 11,6, 9,2 y así sucesivamente. Entonces la idea es, por cada muestra con reemplazo, obtener el promedio, almacenar esos promedios individuales. Acá tenemos en la demostración únicamente 10 muestras con reemplazo, pero en la práctica, cuando queremos construir la distribución muestral, no usamos 10, sino que usamos cientos o miles de muestras con reemplazo para tener una distribución muestral que sea fiable al momento de estimar ese promedio. Y ya entendiendo lo que es el bootstrapping y cómo a partir de cada muestra con reemplazo calculo la media, lo que debemos hacer ahora es construir la distribución muestral y estimar
ese parámetro que nos interesa de la población. Entonces, partamos del supuesto de que conocemos la población, lo que en la práctica no es viable, pero digamos en este ejemplo simulado vamos a suponer que conocemos la población y que esa población tiene una media de 52,78. Entonces, lo que queremos es acá dibujar el histograma de esta distribución muestral obtenida con bootstrapping y dibujar el valor de la estimación y verificar si esa estimación que vayamos obteniendo se asemeja o no a la media de la población. Entonces vamos a agregar bloques de 10 muestras, es decir, tomamos una muestra de la población con una cierta cantidad de datos y a partir de esa muestra creamos primero 10 muestras con bootstrapping y esas 10 muestras las vamos dibujando acá en el histograma y a partir de esas 10 muestras iniciales hacemos la estimación y luego vamos a agregar otras 10 muestras y luego otras 10 y otras 10 y así sucesivamente y vamos a ver que a medida que agregamos más muestras a ese bootstrapping, acá vamos a tener el conteo, pues la estimación se va a acercar cada vez más a esa media de la población. Entonces veamos esto de manera simulada. Por ahora no tenemos muestras, tenemos 0. Voy a agregar 10 inicialmente. Entonces acá tenemos inicialmente esta distribución. Este histograma que vemos acá corresponde a que tenemos 10 muestras bootstrapping tomadas a partir de la muestra original. Tenemos una media de 52,78 y la que estamos estimando con el bootstrapping es 52,82, se acerca. Pero si agregamos más muestras, observemos que el histograma va cambiando de forma. Lo que nos interesa es comparar la línea roja, la de referencia, con la línea amarilla, que es la estimación que estamos haciendo. Entre más cerca esté la línea amarilla, la línea roja, mejor es la estimación. Vamos a agregar 10 muestras. Acá vemos que se van aproximando poco a poco. Y vemos que entre más muestras agreguemos, obviamente esa estimación nunca va a ser exactamente igual a la de la población, porque siempre vamos a partir de una muestra, pero progresivamente se va acercando y ya por más muestras que agreguemos, no se aleja tanto esa estimación del valor ideal de la población. Entonces esto es, digamos, el bootstrapping en acción al momento de estimar precisamente, por ejemplo, la media de una población. Obviamente esta estimación es buena porque en este caso intencionalmente yo garanticé que la muestra era adecuada. Es decir, si mi población tiene 2000 datos y de esos 2000 datos yo tomo únicamente 10, pues esa muestra que estoy tomando para luego construir el bootstrapping no es representativa de la población. Solo tengo 10 de los posibles 2000 datos. Pero si tengo 2000 datos en la población y tomo una muestra de 1500 o 1600 datos, todos los datos que yo pueda tomar, pues la muestra va a ser bastante representativa de la población y la estimación que hagamos con el bootstrapping pues va a ser mucho mejor. Entonces siempre hay que tener en cuenta que la calidad de esa estimación pues va a depender de la muestra original, de donde salen todas las muestras, qué tan representativa es esa muestra original con respecto a la población. Muy bien, acabamos de ver en qué consiste la técnica del bootstrapping, que en esencia hace uso del muestreo con reemplazo para tomar la muestra original y a partir de esa muestra original generar, digámoslo así, nuevas muestras, a partir de las cuales construiremos lo que se conoce como la distribución muestral, que nos va a permitir precisamente estimar la variable que nos interesa de nuestros datos. En el ejemplo que les acabo de mostrar, la estimación se centró en la media o el promedio, pero esta misma técnica la podemos usar para estimar absolutamente cualquier parámetro estadístico de nuestros datos. Por ejemplo, la desviación estándar, la mediana o cualquier otro valor. Y aunque en este ejemplo interactivo que les acabo de mostrar vimos únicamente una parte del bootstrapping que es la que está enfocada en la estimación de la media a partir de la muestra, es una técnica que resulta muy útil, por ejemplo, cuando realizamos pruebas de hipótesis y no conocemos la distribución de nuestros datos, o también cuando queremos estimar, por ejemplo, un parámetro como la media y medir el grado de incertidumbre de esa estimación. Así que si quieren que en un próximo video les explique cómo se calcula ese grado de incertidumbre en esa estimación o cómo se usa el bootstrapping para realizar pruebas estadísticas, pues simplemente me pueden dejar abajo sus comentarios. Y desde luego que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, pues también la pueden dejar abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.